Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanas. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, tenemos gracias por otro tiempo para estudiar tu palabra. Ayúdanos siempre en buscar la verdad en tu palabra, que estemos sensibles a tu espíritu para realmente aprender más de ti. Guíame esta noche en este mensaje, y también pedimos que no haya problemas con el internet, con los equipos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 y versículos 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Una advertencia, unas instrucciones en que tenemos que reconocer a falsos profetas. Una lección acá en cómo podemos reconocerlos. Falsos profetas, falsos maestros que pueden entrar en cualquier momento. Y muchas veces llegan a ser muy populares, y a veces más populares que los maestros que hablan de la verdad. Y tenemos que tener mucho cuidado acá. Dice guardaos de los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas, o guardémonos de los falsos profetas. Y tenemos que realmente tener un entendimiento que cómo son estas personas o cómo podemos identificar, y Jesucristo nos ayuda con esto en estos versículos. Dice acá que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero no son ovejas. ¿Qué son? Lobos rapaces. Lobos rapaces. Entonces, al mirar, parecen como ovejas, parecen como personas de verdad. Tal vez parecen como hermanos de la iglesia. Tal vez parecen como buenos maestros, buenos profetas, pero por dentro no son. Ni son ovejas, son lobos rapaces. ¿Y qué quiere hacer un lobo rapaz? Quiere entrar y matar y destruir. En mi tierra de Wyoming, en los Estados Unidos, hay lobos. Y una cosa para entender de los lobos, y estos son lobos grandes, uno de los perros más grandes en el mundo realmente. Son gigantes estos lobos, y viajan en grupos, viven en grupos. ¿Y qué hacen estos lobos? Buscan a un animal y atacan a tal vez una vaca, ¿ya? O un wapiti o un alce, que estos animales son grandes, más grande que el lobo, pero atacan a este animal, esta vaca o toro. ¿Y qué hacen? Comienzan a comer vivo este animal, esta vaca o este toro, este venado, cualquier animal es. Y a veces lo que hacen es comen una pierna
quiten esta pierna o cómelo, y se va. Y este animal a veces todavía vivo para morir con mucho dolor. Este es un lobo rapaz. Esta es la naturaleza de un lobo. Y aquí Jesucristo compara falsos profetas con lobos rapaces. Son personas que por engaño entran y matan, destruyen, hurtan y no ayudan, no son de ningún beneficio. Más bien son un peligro muy grande, y por eso tenemos que guardarnos de estos falsos profetas, estos lobos rapaces. Dice acá, en versículos 16 al 20, tenemos el ejemplo de dos árboles. Un buen árbol que tiene buen fruto, y otro árbol que tiene su mal fruto. Y dice que podemos conocer, en la misma forma que podemos conocer a un árbol por su fruto, también podemos conocer a estos falsos profetas por sus frutos. Tal vez parece como oveja, pero si está matando a otras ovejas, no es oveja. Si está causando daño a las demás ovejas, no es oveja, es lobo rapaz. Entonces tenemos que examinar, aún tal vez tenemos que juzgar. No es una palabra popular, pero tenemos que juzgar entre lo bueno y lo malo. Tenemos que mirar las evidencias, los frutos de los maestros y los profetas de la iglesia para ver qué fruto tiene. Hay otros pasajes que podemos leer acá en cuanto a esto para ayudarnos en juzgar bien su fruto, en ver su fruto y ver si es un maestro verdadero o profeta verdadero o si son falsos, lobos rapaces. Vamos a Deuteronomio primero. Quiero ir a Deuteronomio en el Antiguo Testamento, el quinto libro, el último libro de la ley de Moisés, y vamos a capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13, voy a leer los primeros 5 versículos. Dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámoslos. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y él serviréis, y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto, y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Qué vemos acá? Vemos acá un profeta que aún tal vez hace unos señales y prodigios, pero con estos prodigios y señales o por sus sueños, dice que el pueblo tiene que hacer algo que es contra Dios, contra la Biblia, y desvía
al pueblo de Dios, de seguir en pos de Dios. Y dice que aunque él podía hacer un milagro o prodigio o señal, o tenía un sueño, él es un maestro falso, un profeta falso, porque él está guiando al pueblo de Dios, lejos de Dios, desviando al pueblo. Y dice, tiene que matar a tal profeta. Wow. Bueno, en la iglesia hoy en día, Dios no nos ha dado esta autoridad de matar a los falsos profetas. No digo eso, fue para la nación. Gobiernos tienen la espada, la iglesia no tiene la espada. Y vemos acá, de todos modos, cuán grave es desviar el pueblo del camino de Dios. Y yo pienso en personas como Elena G. White y los adventistas. Ella ha desviado al pueblo de Dios a personas, ella ha llevado a estas personas a otro camino en su adventismo. Y no es el camino de Dios. Es profeta o profetisa falsa. En los tiempos de Moisés, ella tenía que morir. Mormones, Joseph Smith, Brigham Young, ellos tienen una forma de desviar a la gente. Los testigos de Jehová desvían a la gente para seguir a su religión, no a Dios. Catolicismo desvía a la gente en pos de ídolos, estatuas y papas. Aiminpu desvía al pueblo para seguir en pos de su Cristo, que es un falso Cristo. Y aún grupos como la Coalición por el Evangelio, que parece como un buen grupo cuando uno lee algunos artículos, están ahora enseñando falsas doctrinas en cuanto a la homosexualidad en la iglesia. Y tal vez en el futuro, estoy preparando algo para hablar especialmente de este grupo y esta enseñanza, de que ellos están diciendo que uno puede ser homosexual y pastor de una iglesia. Y estas cosas son realmente abominables a Dios. Y es grave. Son profetas falsos. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 20 y hasta 22. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Si dice algo Dios dice, Jehová dice, el Señor me ha dicho tal cosa. Y si Dios no ha hablado, él tiene que morir. Dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Y en el tiempo de Moisés era pena de muerte para tal profeta. Tenemos mucho de esto hoy en día. Bueno, como digo, la iglesia no tiene la espada para matar a los profetas que hablan así, los falsos, los lobos rapaces, pero tengo unos ejemplos acá. Guillermo Maldonado en 2008 dijo una profecía
del Espíritu, el Espíritu Santo habló con él y él profetizó que una mujer iba a ser presidenta de Ecuador. Sin embargo, la candidata, la mujer, salió en último lugar en las elecciones. Es una profecía en el nombre de Dios. Y no se cumplió. Bajo Moisés, tiene que morir. Bueno, no estamos ahí. No digo que uno tiene que buscar a Guillermo Maldonado y matarlo. No digo eso. Pero, claramente, es profeta. Falso profeta. En diciembre de 2019, ¿recuerdas qué pasó en 2020, no? Ya recordamos. Ya en diciembre de 2019, él profetizó eso. El Señor dice que 2020 sería un año de mucha prosperidad y sería doble en su bendición. No será enfermedad, no serán pobres. No habrán pobres, no habrá enfermedad. Este fue, unos puntos de su profecía que era un poco largo, que ha profetizado en diciembre de 2019. ¿Y qué pasó en 2020? Muchos enfermos, mucha pobreza. Es falso profeta. Guillermo Maldonado. Es lobo rapaz, dice Jesucristo. Lobo rapaz. Hechos, capítulo 20. Vamos al Nuevo Testamento. Hechos, capítulo 20. Pablo está hablando con los líderes, los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y dice acá, versículo, está dándoles unos consejos, advertencias. Y en versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Después de mi partida, ya yo voy a ir, no voy a regresar a Éfeso, estaba diciendo con ellos. Y sé que van a entrar lobos rapaces, van a entrar falsos profetas, falsos maestros que quieren destruir el rebaño, aún diciendo acá que no perdonarán al rebaño. ¿Y qué vemos en muchos de los falsos? Abusos sexuales. Abusos sexuales. Fornican y después prohíben las investigaciones. No quieren. Este ha sucedido muchas veces en los Estados Unidos, a la vergüenza. Y vienen de, a veces, iglesias aún conservadoras. Y hablan a las personas, normalmente jovencitas o mujeres, diciendo, no puedes decir nada porque vas a destruir el testimonio y la fama de tal pastor que había hecho este abuso sexual. Y prohíben que las personas hablen. Prohíben que busquen ayuda. Prohíben que haya investigaciones. Intentan esconder estas cosas. Y es una forma de no perdonar, de abusar al rebaño, de no tener misericordia y compasión. Abusan a las ovejas. En 2019, TVN Noticias tiene un artículo que he leído que dice 380 clérigos o líderes de una denominación en los Estados Unidos han sido acusados de abusos sexuales, de los cuales más de 100 están en cárceles y más de 100 de los demás están en listas de los abusadores sexuales. Son líderes. Lamentablemente, aún en esta denominación,
no querían hacer lo necesario para prevenir estas cosas o para por lo menos informar a otras iglesias de peligros de unas personas acusadas, pastores acusados de estos abusos. Entonces, ¿qué pasa? Hay un abuso y acusación de abuso. Entonces el pastor sale de esta iglesia y va a otra iglesia y abusa otra vez. Aún historias en esta denominación de pastores que han ido a la cárcel por abusos sexuales y salen de la cárcel para ser pastor en otra iglesia y otra vez abusan a niños o a otras personas dentro de la iglesia. Falsos profetas abusan sexualmente a su pueblo, al pueblo de Dios, digo, al rebaño, a las ovejas. No perdonan, no tienen compasión. Abusos económicos. Si das todo lo que tienes, Dios va a darte doble o 5 veces más o 10 veces más. Lo más que si das 100% de todo lo que tienes, Dios va a bendecirte con una multitud de bendiciones que nadie puede quitar. Y las personas engañadas, creyendo esta doctrina, vacían sus bolsas, sus carteras, sus monederos y sus cuentas bancarias. A veces tomando préstamos del banco y son arruinadas económicamente. Una pastora acá en Perú, en Arequipa, fue preguntado por qué no utilizamos, fue en 2020, por qué no utilizamos este dinero que ha llegado para ayudar a los que están sufriendo por causa de COVID y pérdida de trabajo, enfermedades y esas cosas. Y esta pastora dijo, no, primero tenemos que construir el edificio y después tendremos aún más capacidad de ayudar. Esta actitud de una persona que no quiere perdonar al rebaño, o es decir, no perdonar como perdonar pecados, no es la idea, es la idea de misericordia y compasión. Porque este tipo de pastor, odio esta palabra porque no hay nada como esto en la Biblia, pero bueno, líderes así solo tienen cuidado de sus propias cuentas bancarias y no del rebaño. Y estas son cosas, dicen que son lobos rapaces que no perdonan, no muestran compasión, amor, misericordia al rebaño. Más bien, abusan. Una pastora acá en Arequipa, miré su video hoy día. Se llama Narda Huarachi, y ella profetizó en diciembre de 2020, si entendí bien. Era para entrar a 2021. Ella profetizó que no habrá COVID en 2021 para todos de su congregación que consagran sus primicias, es dar sus ofrendas y sus diezmos. Para los de su congregación que dan su dinero a la iglesia en este diciembre de 2020, ninguno de ellos dice en el nombre de Dios. Ella aún utilizó la palabra profetizo. Okay. Y en el nombre de Dios, que no habrá COVID, enfermedades, sino salud y prosperidad para todos los que
dan dinero para la iglesia. Bueno, hemos pasado 5 meses. Tenemos que ver si eres parte de esta iglesia. Entonces, tienes que ver. Al terminar este año, si una persona había consagrado su primicia, su ofrenda, su diezmo, ha dado su dinero a la iglesia en diciembre de 2020, si alguien había hecho eso y se enfermó o tiene menos prosperidad este año que el año pasado, estas cosas, sabemos una cosa. Narda será una falsa profetisa. Bueno, yo no voy a su iglesia. Yo no conozco a todos los que están ahí. Pero es una prueba. Ella ha profetizado algo. Y ahora uno tiene que mirar. Porque si no se cumple, ella es falsa. Que tengamos cuidado. Que tengamos mucho cuidado de hablar así en el nombre de Dios. Otra cosa, cuando dice no perdonan o no tienen misericordia o no son compasivos con el rebaño, este significa también que no aceptan reprensión de sus malas obras, de su pecado. No puedes reprender al ungido, no puedes murmurar contra el ungido de Dios. Entonces, son las palabras que ellos utilizan para mantener control y dominar el pueblo de Dios. Vamos a 2 Pedro 2. 2 de Pedro, capítulo 2. Hay muchos ejemplos más que podemos mostrar, muchos nombres más, muchos grupos más que podemos poner adelante. Pero no creo que hay tiempo ahora para hacer todo esto. Pero tenemos que examinar qué dice la Biblia y qué está pasando con los líderes para averiguar que tenemos que realmente Dios quiere que tengamos líderes, profetas y maestros de Él, de Dios, no falsos que van a destruir la iglesia. 2 de Pedro, capítulo 2, 1 a 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente. Hablando de engaño, hablando de poner pieles de ovejas, ropa de ovejas para parecer como son parte, pero es un engaño. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Pero esta frase, harán mercadería. Hay muchas cosas acá. Va a ser por otra lección tal vez, pero esta frase, harán mercadería. Hay grupos que tienen que vender su producto a su iglesia. Las personas están obligadas en una forma u otra para comprar. Hay un grupo que vende sus aceites para sanar. No sé cómo es la obligación, pero yo puedo decir eso, que ningún apóstol en la Biblia, ninguna persona en la Biblia, ningún hermano en la Biblia se cobró para sanar. Entonces, en esta iglesia Dios es amor. Ellos se cobran para sanar, porque uno tiene que comprar su aceite. ¿Este es bíblico o este es hacer mercadería del rebaño?
Los testigos de Jehová, bueno, no son creyentes realmente en ninguna forma, pero son falsos. Y también ellos hacen mercadería de su grupo siempre. Hasta un tiempo yo recuerdo leyendo de esto, tenían su convención en los Estados Unidos y habían alquilado el estadio, y el contrato dijo que incluido en el alquiler del estadio era la playa, la cochera para estacionar, ¿no? Y entonces todo este estacionamiento era incluido en el contrato. Pero ¿qué hicieron los líderes? Ellos querían ganar un poco más dinero, entonces vendieron boletos para estacionar a su propia gente. Fue un escándalo cuando la ciudad en el estado de Washington descubrió eso. Fue horrible el escándalo. ¿Por qué? Ellos ya era como gratis, pero cobraron. No porque era más, no para ayudar con el costo de todo, porque ya todo fue pagado, sino para poner dinero en sus propios bolsillos, para hacer mercadería de su rebaño, podemos decir, aunque no son cristianos. Pero esta es la forma de un falso profeta. Podemos ver qué hacen estas personas. No realmente tienen ningún interés en la salud espiritual del rebaño. Solo quieren que el rebaño tiene suficiente salud económica para que el dinero sigue como un corriente. Es la única cosa que quieren. Su poder, su autoridad y su riqueza. Otros que han hecho sus profecías falsas, otros que desvían del pueblo de Dios, otros que podemos mencionar que no perdonen, que no tienen compasión sobre el rebaño, otros que en 2020 yo recuerdo viendo algunos videos, mi esposo me enseñó unas cosas, videos de pastores acá en Perú, de pastores acá en Arequipa, y siempre estaba su cena del Señor, supuestamente, y llegó a ser una gran solicitud para ofrendas y diezmos en plena COVID, cuando la gente estaba sufriendo, que muchos no tenían suficiente para dar su ofrenda a la iglesia, y él ya tenía sus 7 bancarios. Cuentas bancarias allá, ya, BCP dólares, BCP soles, Banco de la Nación soles, Banco de la Nación dólares, no recuerdo, como 7 cuentas, y uno puede escoger cuál es más fácil para que, hey, este dinero sigue, no me importa cómo están ustedes, siguen dándome dinero. Y muchos más ejemplos como sí. Falsos maestros, falsos profetas que quieren hacer mercadería, que no quieren dar compasión al pueblo de Dios, que quieren desviar al pueblo de Dios, entran con la apariencia de hermano, pero no son. ¿Y qué dice acá en Mateo capítulo 7, versículo 19? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué quiere decir Jesucristo acá? ¿Qué quiere decir? Todo árbol que no da buen fruto representa ¿a quién? A los falsos profetas. Ellos son. He mencionado unos nombres, unos grupos hoy día. No puedo ver su corazón, pero puedo ver su fruto. ¿Qué tienen que hacer ellos? Tienen que arrepentirse. ¿Por qué? Porque Cristo dice, será cortado y echado en el fuego. ¿De qué habla?
esta idea de ser cortado y echado en el fuego. En este pasaje que hemos leído en 2 de Pedro, dice: sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Habla de condenación, habla de perdición. Jesucristo habla de fuego. Yo creo que el falso profeta no ha arrepentido. Irá al infierno. Es mi entendimiento de estos pasajes que hemos leído. Hay un castigo eterno para la persona, para el líder, el pastor o pastora. Odio esta palabra. No arrepentido. Que desvía al pueblo de Dios tras otras doctrinas falsas, otros caminos o otros dioses. Puede ser algo muy obvio como mormones. Puede ser algo tal vez no tan obvio como Maldonado y sus profecías falsas. Que tengamos mucho cuidado. Que podemos identificar a los falsos profetas y falsos maestros hoy en día. Que podemos juzgar con la palabra de Dios los frutos de los líderes de la iglesia para averiguar: ¿es buen fruto o es mal fruto? Buen fruto que ayuda, que cuida al rebaño de Dios, o lo malo que desvía, que abusa sexualmente, que abusa económicamente, que abusa emocionalmente al rebaño, que hablan grandes cosas falsas que no se cumplen, que hacen mercadería del rebaño, cuando la Biblia habla de cosas gratis. Que Dios nos ayude en ver estas cosas como la Biblia dice. No es que tenemos que, ¿cómo digo? No es que tenemos que tener mucha compasión para el falso maestro. No tenemos que tener mucha compasión para él. No tenemos que perdonarlo tanto. Tenemos que echarlo fuera porque no es uno de nosotros. Y podemos orar por su arrepentimiento. Pero los líderes caen bajo una condenación más fuerte, un castigo más fuerte. Tienen que rendir aún más sus cuentas a Dios. En todo, Dios va a requerir más del líder. Que Dios nos guía en estas cosas. ¿Y cómo podemos saber? Esto es por aquí. Es por estas páginas. Es estas hojas, estas palabras acá. Es por el Espíritu Santo que mora dentro del cristiano, del Hijo de Dios, que enseña lo que está leyendo. Es por orar y pedir sabiduría de Dios. Dios, no entiendo esto. Lo que tal persona está enseñando está bien. Tengo dificultad en encontrarlo acá, pero dice que es. Ayúdame, enséñame. ¿Está bien? Entonces, bien, pero enséñame. Pero si no está bien, por favor, Señor, enséñame de acá para que yo pueda saber qué es la verdad.
Y Jesucristo dice, así que por sus frutos los conoceréis. Que juzguemos los frutos de los líderes de la iglesia por la palabra de Dios, para ver, ¿es de Dios o es de Satanás? Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.